por una cantidad de corriente que va a circular por el gate, va a hacer que pueda circular una gran cantidad de corriente entre ánodo y cátodo. Entonces, manteniéndose así en el tiempo restante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se tiene una autorretención eléctrica, ¿no? O sea, va a poder circular la corriente. Y eso seguramente lo van a verificar en el laboratorio. Ahora también se puede activar por corriente alterna. Sin embargo, por corriente alterna, ustedes saben que la polarización, o sea, los semiciclos, van a ir cambiando de positivo a negativo, y lo que va a hacer, van a ir cambiando nuestra polarización de directa a inversa, de directa a inversa, de directa a inversa, ¿no? Siempre por un cruce por cero. Entonces, aquí, si nosotros lo activamos en el semiciclo positivo, se va a mantener activado, ¿no? Pero el momento que cambia hacia el semiciclo negativo, lo ha polarizado en inversa al diodo, ¿no? Entonces es como si lo hubiese desactivado. Otra vez hay que activarlo. O sea, otra vez hay que activar el gate. Cuando pasa por el semiciclo positivo, otra vez se tiene que activar. Y cuando pasa por el semiciclo negativo, se va a volver a desactivar. Por lo tanto, necesita en cada semiciclo positivo un pulso de activación, ¿no? Un pulso de activación. Y en eso se mantienen los circuitos de disparo, como utilizar un UJT, ¿no? Y los de transferencia directa o constante de corriente, como son las ramas, ya sea por divisor de tensión o la rama RC, el circuito de doble RC. Pero esos son circuitos alternos, alternativos, los cuales nos pueden garantizar que se pueda disparar con una corriente y una tensión adecuada el tiristor. ¿Eh? Eso es muy importante. O sea, cuando nosotros trabajemos con el tiristor, lo que tenemos que hacerlo es activarlo, ¿no? Y lo vamos a activar a través de una circulación de corriente por el gate y una tensión que se va a fijar entre gate y cátodo, ¿no? Que, como habíamos visto ayer, estaban alrededor desde los 0.8 hasta los 2 voltios, ¿no? En tensión. Y de corriente que podía ir desde 1 miliamperio hasta 35 miliamperios, en lo estándar que se puede tomar en cuenta, ¿no? Ahora, si es cierto, ahora tenemos que avanzar un poco, ¿no? Si es cierto que tenemos el tiristor, y en este caso el SCR, pero también se han ido preguntando, podríamos tener otro tiristor, otro dispositivo eléctrico electrónico, el cual nos permite a través de su configuración, o sea, que circule una cantidad de corriente de activación, y una vez que sobrepasemos ese límite de tensión o de corriente, se pueda llegar a activar. O sea, ya no va a necesitar un pulso, una pequeña corriente de gate, sino directamente por circulación de corriente por el mismo dispositivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay que tener cuidado con eso, no? O sea, la variación de tensión en función al tiempo y la variación de corriente en función al tiempo, cuando son muy rápidas, pueden dañar al dispositivo. Y para eso hay dispositivos de protección, ¿no? Hay dispositivos de protección y circuitos también de protección. Sin embargo, hay otro dispositivo que también pertenece a la familia de los tiristores y con los cuales se puede garantizar un disparo o una circulación de corriente adecuada. Entonces, estos dispositivos se llaman los DIAC. Y DIAC justamente viene del acrónimo DI de diodo y AC de corriente alterna. Entonces, el DIAC va a ser un diodo para corriente alterna, el cual va a empezar a trabajar indistintamente como un diodo, siempre y cuando sobrepasemos su voltaje de funcionamiento o voltaje de avalancha, o en los libros está como voltaje de ruptura. ¿Ok?
Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Dicho eso, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación correspondiente. Muy bien. El DIAC, así como su nombre lo indica, por los acrónimos I y AC, DIAC hace referencia a diodo y AC hace referencia a corriente alterna. Entonces, el DIAC es un tiristor justamente que va a trabajar como diodo siempre y cuando nosotros podamos sobrepasar su variación de tensión correspondiente, o sea, su tensión de funcionamiento. Si nosotros sobrepasamos su tensión de funcionamiento, entonces este empieza a conducir. Existen diferentes tipos de DIAC en función a las necesidades que nosotros vamos a tener. Sin embargo, los más comunes son los DB3 y el DB4. Los diodos DIAC, el DB3 y el DB4, que hacen referencia a que el diodo, el DB3, hace referencia a que vamos a necesitar un voltaje ánodo-cátodo, bueno, indistinto en este caso, mayor o igual a 30 voltios para que este empiece a comportarse como un diodo. ¿Mm? Y el DB4 hace referencia a que vamos a necesitar una tensión de 40 voltios, ¿no? Mayores iguales a 40 voltios, para que empiece a conducir y a trabajar como un diodo. Entonces, este dispositivo, este es un tiristor también de 4 capas, trabaja de esta forma para garantizar justamente el disparo. Y en algunos, bueno, en varios circuitos, por ejemplo, en los circuitos de controladores de fase, como son los dimmers, vamos a ver siempre un DIAC, ¿no? Justamente por esa característica que presenta de que si llegamos a esa tensión, entonces empieza a conducir. Mientras no lleguemos a esa tensión, no va a conducir, ¿no? Entonces, eso es como una pequeña introducción. Es un DIAC. A ver, hemos dicho, el DIAC es el diodo para corriente alterna. Se lo utiliza en corriente alterna, generalmente al día, no tanto así en corriente continua. Es un dispositivo semiconductor de 2 conexiones. Es un diodo bidireccional, ¿ah? Disparable, o sea que va a empezar a conducir, ¿no?, la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo. Y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para ese dispositivo. Ese concepto es muy importante, ¿no? O sea, el diodo bidireccional va a ser disparable, va a empezar a conducir la corriente solo tras haber superado su tensión de disparo, lo que les decía, el DB3, el DB4, ¿no? Hay otros, sí, hay otros. Hay otros de operaciones especiales, pero los más utilizados son esos dos, ¿no? Su símbolo, si ustedes pueden ver, entonces va a tener aquí, está un diodo, y en contraposición está el otro diodo, ¿no? Si ustedes se fijan, son 2 diodos contrapuestos. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta parte de la simbología hace referencia a un ánodo, ¿no? Y esta parte de esta simbología de un diodo también hace referencia a un ánodo. Por lo tanto, aquí vamos a tener el ánodo 1 y el ánodo 2. En algunos casos se representa como A1 y A2, ¿no? También se los va a llevar a representar como MT1, o sea, terminal principal, main terminal 1, main terminal 2, o sea, MT1 y MT2 en algunos casos, ¿ya? El DIAC se comporta como 2 diodos Zeners conectados en paralelo, pero orientados en formas opuestas. Obviamente, lo que hace, por ejemplo, un diodo Zener, y que ustedes ya lo deben conocer,
es un fijador de tensión, ¿no? Si nosotros alimentamos un diodo Zener, él va a querer llegar a su tensión de fijación de funcionamiento, ¿no? Y el resto lo pasa a una resistencia de protección que tiene. Entonces lo mismo hace este DIAC va a querer llegar a su tensión de funcionamiento, a su tensión de conducción. Si es 30 voltios, entonces una vez que llega a los 30 voltios, empieza a conducir corriente, empieza a circular mayor cantidad de corriente. ¿Mm? El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga, como todos los diodos que hemos podido ver, ¿no? O sea, tanto el SCR como cualquier diodo va a presentar una pequeña corriente de fuga en microamperios, ¿no? La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Eso no nos vamos a cansar de repetir. La conducción de la corriente aparece cuando la tensión de disparo se llega a alcanzar, ¿no? Si nosotros hiciéramos una analogía de cómo se conectaría un DIAC, podríamos ver este circuito, este esquema eléctrico de aquí al lado, ¿no? Donde nosotros podemos ver 4 transistores, ¿no? Conectados en contraposición, ¿no? Para que exista una circulación de corriente, siempre y cuando exista una tensión lo suficientemente alta que permita que esta corriente pueda circular, ¿no? Pueda circular. Tanto en el tiristor o en el SCR como en los transistores, ustedes saben que hay que tener cuidado con la tensión máxima en función al tiempo y la corriente, la variación de la tensión y la variación de la corriente en función al tiempo. Si es muy rápido, se puede llegar a deteriorar, ¿no? El componente, pero va a llegar a conducir. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, lo mismo, pero aquí nos está mostrando ese esquema. Obviamente, un tiristor DIAC está fabricado para soportar esas altas tensiones y corrientes, especialmente este DIAC, ¿no? El cual permita que exista una circulación de corriente siempre y cuando lleguemos a su tensión nominal de disparo, ¿no? Ya sea por este lado o ya sea por este otro lado, ¿no? Por cualquiera de los dos lados. Entonces, este dispositivo va a funcionar en los dos semiciclos, tanto es positivo como negativo, ¿no? Y en los dos va a poder llegar a activarse, ¿no? Eso es lo bueno, porque si vamos a realizar un controlador de fase, necesitamos que ese semicontrol sea tanto en la fase del semiciclo positivo como en la fase de mi semiciclo negativo, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Se utiliza principalmente en aplicaciones de control de potencia mediante el control de fase. Es un componente eléctrico-electrónico que está preparado para conducir en los dos sentidos de sus terminales, tal cual he podido explicar con este diagrama equivalente, ¿no? Diagrama equivalente. Ojo, mucho cuidado. Si ustedes quisieran hacerse un DIAC de esta forma, no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitarían sobrepasar su tensión de límite, o sea, una variación de tensión muy alta. ¿Para qué? Para que pueda activarse este transistor y puede haber circulación de corriente. Entonces, esto es solamente para explicación de funcionamiento, ¿no? O sea, es una adecuación que aquí nos está mostrando que necesitamos una tensión alta, ¿no? Una tensión alta, y al tener una tensión alta, una cantidad de corriente que va a circular para activar al transistor y que puedan los dos trabajar, ¿no? Este es un equivalente teórico, pero práctico no, no, práctico no. Nosotros sabemos que un DIAC o los tiristores son dispositivos de 4 capas, ¿no? O sea, 4 materiales, son PN. Entonces, en función a eso se tiene que trabajar, pero este es su equivalente para la explicación de su funcionamiento. ¿Ok?
La operación del día consiste fundamentalmente en llevar la estructura NPN hasta un voltaje de ruptura, o sea, un voltaje de apertura para este caso que es del día, ¿no? Equivalente al del transistor bipolar. Debido a la simetría de construcción de este dispositivo, la ruptura puede ser en ambas direcciones y debe procurarse que sea la misma magnitud de voltaje. Sí, ¿no? Si fuesen los cuatro transistores de las mismas características y funcionen con las mismas condiciones eléctricas, sí vamos a obtener eso. Pero muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque siempre presentan variaciones, ¿no? Cada fabricante va a presentar una variación y aunque sea del mismo fabricante, siempre de un dispositivo a otro dispositivo presentan variaciones. Por eso les decía, esto más es para una explicación teórica, ¿ya? Cuidado que vayan a hacerlo, bueno, se puede hacer en laboratorio, ¿no? Bajo una fuente de corriente controlada, tal vez, pero aún así, muy difícil llegar a un equilibrio que funcione en ambos lados, ¿no? ¿Ok? Este es su principio de operación, ¿no? Y las curvas características. Si ustedes se fijan por acá, ¿no? Vamos a tener un diodo normal, ¿no? Un diodo normal que vamos a tener un voltaje de funcionamiento. En este caso, su voltaje de funcionamiento, o también conocido como tensión de ruptura, es más alto, ¿no? Tenemos que llegar a esa tensión de ruptura de funcionamiento del día para que éste empiece a conducir, ¿no? Muy parecido a lo que habíamos visto del SCR, ¿no? Tiene una tensión de funcionamiento, ¿no? Digamos unos 2 voltios y por la corriente de Gauge que circula empieza a conducir. En cambio este no, este ya no tiene una corriente de Gauge, sino solamente presenta una tensión de disparo, una tensión de ruptura, como se ve. Llegamos acá a su tensión de ruptura y empieza a conducir, ¿no? Empieza a conducir. Ya sea en el semiciclo positivo, que este es mi primer cuadrante, o en mi tercer cuadrante, que es mi polarización inversa, ¿no? También va a llegar a su tensión de ruptura negativa y va a empezar a conducir, ¿no? Va a empezar a conducir la corriente negativa. O sea, va a poder trabajar en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, ¿no? Negativo. Eso es muy importante, donde cual nosotros podemos llegar a entender. Siempre hay que analizar, va a haber una pequeña corriente de fuga. Siempre, todos los dispositivos van a presentar una pequeña corriente de fuga, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, o sea, ni bien llegamos a su tensión de disparo o de ruptura, empieza a conducir la corriente, si está polarizado en directo. Si está polarizado en inversa, cambia el semiciclo, va a llegar a su tensión de disparo o de ruptura negativo, va a empezar también a conducir la corriente, ¿no? En los dos sentidos. Entonces, ese comportamiento eléctrico le da la cualidad de hacer un control de fase continuo, ¿no? Ya sea en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. ¿Okay? Entonces aquí se va explicando, ¿no? La tensión positiva o la tensión negativa es menor que la tensión de disparo, el día se comporta como un circuito abierto. Si analizamos aquí, miren, no estamos llegando a la tensión de disparo, ¿no? Entonces la corriente es casi nada, o sea, no hay circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente, para nosotros eso es circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Ya sea, miren, cuando la tensión sea positiva o cuando la tensión sea negativa, su tensión de ruptura negativa, circuito abierto, ¿no? Hasta que alcancemos su tensión de ruptura,
Muy bien, alcanzamos su tensión de ruptura, este empieza a conducir, ¿no? Pero mientras tanto se mantiene como un circuito abierto, ¿no? El voltaje positivo o voltaje negativo es mayor que la tensión de disparo o tensión de ruptura, el DIAC se comporta como un cortocircuito, se va a dejar pasar la corriente, ¿no? Obviamente estos dos conceptos son teóricos para que nos impacte y podamos llegar a entender cómo se comporta, ¿no? Entonces va a empezar a funcionar, entonces va a haber una circulación de corriente. ¿Ok? Su fabricación, como les había dicho, presenta 4 capas. Todos estos dispositivos de los tiristores presentan 4 capas, ¿no? La fabricación de los DIAC se basa en unir materiales cristalinos, semiconductores, positivados y negativados, o sea, material tipo P y material tipo N, ¿no? Nosotros trabajamos generalmente con el silicio, no mucho con el germanio, ¿no? Pese que tiene una tensión de ruptura más pequeña, ¿no? El silicio justamente se ha posicionado con nosotros por ser mucho más fiable, ¿no? El germanio tiene algunas complicaciones con los choques eléctricos, ¿no? Ustedes van a ver generalmente los diodos de germanio en transmisores, ¿no? Pero si hablamos de circuitos de control, generalmente vamos a ver silicio, ¿ok? Después de un tratamiento específico para que los materiales cristalinos sean semiconductores, se los dopa. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Se los introduce en su interior partículas negativas o positivas. Según se requiera convertir el cristal en un material tipo P o en un material tipo E, ¿no? Para recordarles un poquito. Y aquí están nuestras cuatro capas o 4 materiales, ¿no? Tenemos un material N, un material P, un material N1, P1, N2, P2. Y aquí lo que les decía, el main terminal, ¿no? O sea, el MT1, el MT2, en algunas nomenclaturas lo trabajan de esa forma, ¿no? Entonces, fíjense que la corriente tiene que circular por estas junturas, esta juntura 1, esta juntura 2, ¿no? Y dependiendo de cómo estemos dopando, o sea, cuánto sea la cantidad de corriente que se esté circulando, tensión, entonces se está dopando este material, ¿no? Se está dopando este material. Entonces, este en realidad es un N1, este es un N1, ¿no? Porque es un material de 4 capas. Entonces, en función de eso va a haber una mayor circulación de corriente por acá, ¿no? Eso es muy interesante. Si nosotros analizamos su forma física, nosotros los vamos a encontrar de esta forma, ¿no? Esta forma cristalina generalmente hace referencia a este empaquetado. El Do 2, ¿no? El Do 4 también. Do 4, ¿no? Entonces lo vamos a poder encontrar. Como es bidireccional, ya sea que lo pongamos a un lado o al otro, igual va a funcionar, ¿no? Y si ustedes pueden ver su naturaleza cristalínica, es idéntica, ¿no? Ya sea en un sentido o en el otro sentido. Funcionamiento. Un DIAC es un elemento semiconductor utilizado normalmente en el control de potencia, lo que significa que servirá para controlar electrónicamente el paso de la corriente eléctrica. El DIAC es un componente simétrico porque está formado por 2 diodos conectados en paralelo y en contraposición, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Por lo que cada uno de ellos permitirá el paso de corriente de cada uno de los semiciclos de corriente alterna a que se les somete. Bueno, estamos otra vez recapitulando lo que habíamos explicado para que quede claro. ¿Ok? Miremos un circuito. Podemos nosotros analizar aquí el funcionamiento.
Miren, aquí está nuestro SCR y aquí está nuestra carga, ¿no? Este sería nuestro circuito de potencia. Este sería nuestro circuito de potencia. Entonces, aquí no está nuestra carga y por aquí va a circular una gran cantidad de corriente, ¿no? Y a este lado estaría nuestro circuito de control, ¿no? De control, que yo puedo controlar a través de la variación de la resistencia del valor de este potenciómetro, ¿no? Entonces yo tengo una rama RC, ¿no? Y esta rama RC va a tener un tau, ¿no? El cual va a ir alimentando, va a ir alimentando. Este es un día con DB3, este van a estar 32 voltios. Una vez que sobrepasemos esos 32 voltios, ¿no? Entonces va a haber una circulación de corriente que va a activar al SCR y una vez que se activa, este empieza a circular, ¿no? Este empieza a circular la corriente por acá. Entonces, la carga va a adquirir energía eléctrica, va a consumir energía eléctrica. Entonces, fíjense, aquí está muy bien explicado, ¿no? Nosotros vamos a llegar, si no llegamos a 30, digamos, estamos en los 20, no hay circulación de corriente y este no se activa, no se activa, ¿no? Como aquí lo estamos activando con corriente continua, nosotros basta que lo activemos, este se va a mantener activo y esto va a seguir circulando la corriente en el circuito de fuerza, ¿no? Esta es la manera como generalmente lo vamos a encontrar al DIAC con una rama RC, el DIAC y el SC, ¿no? Para controlar la fase de esta carga, ¿no? ¿Ok? Un circuito de disparo típico, que esto sí se hace en laboratorio, ¿no? Que ustedes lo van a poder encontrar y desarrollar seguramente, y si no, aquí tienen el circuito. El SCR permite rectificar una señal alterna con un inicio de conducción distinto a la conducción natural del diodo, pudiéndose controlar el ángulo de inicio de la conducción. Vamos a controlar con esta variación, ¿no? Su ángulo de disparo. También, si nosotros podemos controlar el ángulo de disparo, vamos a poder también controlar el ángulo de conducción, ¿no? A eso se llama control de fase. Dependiendo del ángulo de inicio de la conducción, varía el nivel de la tensión de salida. Entonces, aquí está nuestra carga, y nosotros podemos variar por variaciones de corriente, vamos a tener también variaciones de tensión en la carga, ¿no? Entonces, varía el potenciómetro del circuito y verifique que varía la iluminación. Si nosotros colocamos una lámpara incandescente, entonces nosotros vamos a poder controlar desde su apagado hasta un nivel de iluminación media, ¿no? ¿Por qué media? Porque sabemos que el SCR solamente trabaja en los semiciclos positivos, no en los semiciclos negativos. Entonces, lo que va a hacer, va a variar su fase solamente en el semiciclo positivo, no en el semiciclo negativo. Entonces, vamos a tener su máxima luminosidad, bueno, va a ser media, ¿no? Hasta la mitad. Se va a consumir solamente la mitad de la potencia correspondiente, ¿no? La carga. Entonces, pero yo aquí puedo hacerme ese mi control de fase, ¿no? Mi fase. Este es el primer circuito en el cual se ha basado el análisis de fase. Vamos a ver más adelante que hay una mejora que se puede hacer, ¿no? Pero este es el circuito base. Ustedes van a encontrar estos circuitos dimmer para controlar la velocidad de ¿qué, por ejemplo? De talados. ¿Mm? Para controlar el calentamiento de sus cautines eléctricos. ¿Mm? Entonces, para controlar la velocidad de ventiladores. O sea, yo puedo hacerme este circuito y hacer ese control correspondiente porque este es un controlador de fase, ¿no? De fase.
está variando la corriente, y al variar la corriente varía la tensión en la carga. Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto nos va a servir generalmente para dispositivos eléctricos domésticos, ¿ok? O sea, lavadoras, planchas, batidoras, licuadoras, me puedo hacer mi control en este sentido. Sin embargo, este me presenta un rendimiento del 50%. Y es por eso que, o sea, en algunos artefactos no ingresa, pero sí, por ejemplo, en calentadores de agua, como calentadores como el cautín eléctrico, podemos encontrarlos, ¿no? Podemos encontrarlos. ¿Ok? Entonces, seguramente ya en laboratorio van a empezar a hacer este controlador de fase básico, pero este es de una fase, ¿no? No es de las dos, o sea, de un semiciclo. ¿Ok? Aplicaciones. Se emplean normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del SCR, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción del ciclo de la señal alterna, o sea, del ciclo del semiciclo positivo, ¿no? Y dependiendo del ángulo de disparo, ¿no? Y obviamente si tenemos el ángulo de disparo, tenemos el ángulo de conducción. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, pero con una capacidad media, ¿no? Que no esté a su máximo brillo. Calefacción también media, ¿no? Con regulación de temperatura. Y algunos controles de velocidad de motores, ¿no? Pero los motores pequeños que generalmente conocemos. O sea, para este primer circuito, ¿no? Para este primer circuito. Y obviamente todo motor que tenga rotor bobinado, o sea que tenga aquí estas bobinas, entonces nosotros vamos a tener un arrollamiento, ¿no? El estator generalmente tiene ya su rotor bobinado, y el rotor tiene que tener su rotor bobinado, porque aquí están las escobillas, ¿no? Las escobillas. Justamente estas escobillas de carbón se desgastan porque están haciendo el contacto. Entonces aquí es el rotor bobinado, ¿no? Siempre y cuando eso. Ojo, no confundir con un motor jaula de ardilla. Mucho cuidado. El motor jaula de ardilla tiene otro funcionamiento, otro comportamiento. Este es de rotor bobinado. Esa diferencia tiene que tener. ¿Ok? Entonces aquí se ve mucho mejor, ¿no? Las delgas, el colector, el eje. Aquí nosotros tenemos, aquí está el bobinado, ¿no? O sea, tenemos un arrollamiento de los cables. Entonces, siempre y cuando tengamos este rotor bobinado, vamos a poder hacer un control de fase. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero a media potencia con un SCR. A media potencia. No es a toda su potencia, solamente a media potencia. ¿Por qué? Porque el SCR solamente trabaja en los semiciclos positivos. ¿Sí? Entonces, así yo me doy cuenta físicamente que este es de rotor bobinado, ¿no? Este es de rotor bobinado. Si es de rotor bobinado, puedo aplicar mi controlador de fase. Y esos los podemos encontrar en taladros, licuadoras, como les decía, batidoras. ¿Sí? Y a media fase puedo hacer un control. Ya existen, ¿no? Estos pequeños equipos de control de velocidad, pero para rotor bobinado. ¿Sí? También en clavijas van a ver para el control de luminosidad, ¿no? Pero a media potencia. El SCR es a media potencia. ¿Ok? Los tipos de DIAC. También existen DIACs muy interesantes, ¿no? Existen DIAC de 3 capas, similar a un transistor bipolar, sin conexión de base y con las regiones de colector y emisor iguales, ¿no? O sea, son mucho más sensibles, ¿no? Mucho más sensibles.
el dispositivo permanece bloqueado hasta que se alcanza la tensión de avalancha, ¿no?, de funcionamiento. Esto inyecta corriente en la base que vuelve al transistor un conductor, produciéndose un efecto regenerativo al ser un dispositivo simétrico. Funciona igual en ambas polaridades, intercambiando el emisor y el colector y sus funciones. ¿Por qué se utilizará el de 3 capas en electrónica? Por ser mucho más rápido, ¿no? El DIAC normal, bueno, tiene un tiempo de reacción o de conducción, o sea, un poquito lento. Entonces, si nosotros necesitamos mayor rapidez para que pueda reaccionar y hacer alguna acción, utilizamos otro tipo de DIACs, ¿no? Ya de 4 capas, y uno de los diodos más conocidos es el diodo Schottky, que es muy utilizado por su velocidad de conmutación, ya sea de su polarización directa e inversa o de inversa directa, ¿no? Conectado en la antipolar, lo que le da la característica bidireccional. Su aplicación tiene como dispositivo disparador al TRIAC. Bueno, eso es lo que vamos a ver después. Muy bien. Gracias por su atención. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Inge, Sí, dime. ¿cuál es el voltaje de funcionamiento de DIAC? Si es este DB3, está en los 30 voltios. Si es un DB4, está en los 40 voltios. Bueno, 30 es un promedio, no puede estar 31, 32 voltios. En algunos casos 29, 28, por ahí, pero su promedio es 30. Y cuando aumenta la corriente, se mantiene más o menos en ese valor, Inge. Una vez que hemos superado su voltaje de funcionamiento de los 30 voltios, o sea, ya deja pasar la corriente. Mientras no superes los 30 voltios, no deja pasar corriente. Y si no deja pasar corriente, el SCR no se activa. Una vez que hemos superado los 30 voltios, deja pasar corriente y el SCR se activa, ¿no? Y empieza a haber circulación de corriente por el circuito de fuerza. Mientras no lleguemos a los 30, es como un circuito abierto. Entonces, no se va a activar el SCR. ¿Ok? Sí, Inge, pero cuando ya está activado y está conduciendo, ese voltaje me refiero, ¿tiene algún valor conocido? Tienes que superar los 30. Eso, esa es la clave. Una vez que he superado los 30, este va a ir variando. Desde los 30 va a bajar, ¿no? Superas los 30, ya se activa. Pero como nosotros estamos trabajando con corriente alterna, el semiciclo positivo va a superar los 30. Va a superar los 30, luego va a volver a los 30 y va a bajar todavía de los 30, ¿no? Cuando ya baje de los 30, del punto cero hacia menos 30, se va a activar el DIAC, ¿no? Pero el SCR no se va a activar. ¿Por qué? Porque se está polarizando en inversa. Entonces ahí no se activa. El DIAC, una vez que sobrepases los 30, empieza a ver la circulación de corriente, ¿no? Y vuelve a bajar de los 30, vuelve a bajar de los 30 y se vuelve a bloquear. ¿Ok? Está bien, Inge. Seguramente en laboratorio eso van a medir sus corrientes de disparo, y más que todo la aplicación, ¿no?, de control de fase se puede observar en el osciloscopio, ¿no? Ingeniero, una pregunta. En este caso, el, el DIAC trabaja hasta con el voltaje del toma corriente, que serían los 230 voltios aproximadamente. Sí.
Tranquilamente. Solamente, a ver, aquí creo que está su gráfica, aquí. Fíjate. Nosotros tenemos que superar su umbral. Su umbral. Y una vez que pasemos su umbral, empieza la corriente a conducir, ¿no? O sea, la corriente empieza a conducir. Este está con líneas segmentadas. ¿Por qué? Porque nos está haciendo la referencia que cuando ya lleguemos a su voltaje de funcionamiento, va a poder circular corriente por el medio del día. Va a poder circular una gran cantidad de corriente. Que podemos llegar a los 220 voltios y tener una corriente, digamos, de 1 amperio, ¿no? Pero menos todavía, no llegamos a tanto. En el día casi funcionan unos 500 miliamperios como máximo, ¿no? Entonces menos, unos 200 miliamperios, 300 miliamperios vamos a tener. Y eso es necesario cuando trabajo con un SCR, unos 35 miliamperios suficiente, ¿no? Para que siga conduciendo. Entonces, con eso tranquilamente se garantiza su conducción, ¿no? Conducción. Entonces, cuando este circuito que nosotros aquí vemos, eso nos está mostrando, ¿no? Tenemos que llegar a su tensión de funcionamiento. Una vez que llegamos a su tensión de funcionamiento, por aquí hay una circulación de corriente que activa la SCR y ahí empieza a ver la circulación, ¿no? Si este estuviese conectado aquí con una sola fuente de alimentación, pues como estamos en este circuito, todo es alterno, ¿no ve? Entonces, cuando venga su semiciclo negativo, lo va a activar en su semiciclo negativo. Pero el SCR no va a reaccionar porque este va a estar polarizado en inversa. Y en polarización en inversa, este se convierte como un circuito abierto, ¿no? No va a reaccionar. Solamente trabaja en los semiciclos positivos. Para que pueda funcionar un controlador de fase en los dos semiciclos, para eso se ha inventado el TRIAC. Entonces ustedes van a ver el dimmer se hace con TRIAC, no se hace con SCR, a no ser que quisiéramos manejar media potencia, ¿no? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, a lo que me preguntan, ¿este se va a activar con sus 30 voltios? Sí, se va a activar con sus 30 voltios y una vez que se active, va a activar al SCR y ¡pum! Va a empezar a funcionar. Ahora, nosotros podemos ir variando, ¿no? De 220 o 230 que se va a alimentar, vamos a ir bajando a 100, 80 y demás. Y en el día tendríamos que medir, ¿no? Cuando llegamos a menos de 30, 20, digamos, entonces este se va a desactivar, va a haber circulación de corriente por aquí, se va a desactivar. Como es corriente alterna, necesita un suministro constante, ¿no? de corriente positiva, no negativa. ¿Mm? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿se entiende? Creo que no. Sí, genial, se entiende. Bueno, miren, esto se pueden hacer, bueno, este es un dimmer de media potencia, ¿no? Como les decía, no va a funcionar a toda su potencia. Se lo pueden hacer, no son muchos componentes ni muchos dispositivos. Yo les aconsejo que se hagan y háganlo funcionar, van a ver. Y este está verificado, se ha armado. Yo en algún otro curso que tenía en la parte práctica, he hecho armar este circuito, ¿no? Este circuito justamente lo saqué en un curso de capacitación de Senati, ¿no? Que también está en la bibliografía. Entonces ahí también lo pueden revisar y su comportamiento, funcionamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Inge, Sí, dime. en la diapositiva de la gráfica decía que cuando
el DIAC está funcionando, se comporta como cortocircuito. Esto es como ideal, ¿no, Inge? Ideal, ideal. Eso sí es repetido. Estos dos conceptos son ideales, ¿no? Los que están acá, ¿no? O sea, un circuito abierto no es circuito abierto, no va a presentar una resistencia. El promedio está entre los 10K ohms, ¿no? Y un cortocircuito, bueno, no es un cortocircuito, ¿no? Tiene una cierta resistencia, ¿no? Una cierta resistencia. Esto es ideal. ¿Algún concepto más? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ahora les toca a ustedes revisar un poco de la bibliografía, ¿no? Nosotros, del Rashid, ¿no? Nosotros con el cual estamos trabajando. Ese es el comportamiento de un SSR, ¿no? Llegamos a un voltaje de ruptura de funcionamiento a través de la corriente de gate y se empieza a conducir, ¿no? Pero lo que nosotros queremos analizar en este caso es justamente la protección contra las variaciones de corriente en función al tiempo, la protección contra la variación de tensión en función al tiempo. Como habíamos dicho en un principio, si la velocidad de elevación de voltaje ánodo-cátodo es alta, la corriente de carga de las uniones capacitivas pueden ser suficientes para activar el tiristor. Un valor alto de corriente de carga puede dañar el tiristor, por lo que el dispositivo debe protegerse contra las variaciones de tensión en función al tiempo altos, ¿no? Los fabricantes especifican, ¿no?, que no puede sobrepasar los, por ejemplo, 200 voltios en un microsegundo, ¿no? No puede, no es permisible. Eso es lo que habíamos visto en la hoja de características. Entonces, una forma de proteger de las variaciones de corriente en función del tiempo es colocando generalmente este circuito, esta rama RC, ¿no?, con un diodo para la dirección, ¿no? Bueno, aunque este es teórico, pero trata de proteger, ¿no?, que no se llegue a esas variaciones de corrientes muy altas. ¿Ok? Y la otra es la protección, ¿no?, la protección contra la variación de tensión en función al tiempo. Entonces, con un circuito RC, que generalmente nosotros tenemos ramas RC para activarlo, o sea, una resistencia de un capacitor, el voltaje a través del tiristor se elevará en forma exponencial, ¿no?, como muestra la figura 49C. Y el circuito de protección de la variación de tensión en función al tiempo puede encontrarse aproximadamente a partir de ¿qué? Aquí ya nos dan unos valores, ¿no?, tomando en cuenta las junturas, el voltaje de source y el tau, que es nuestra rama RC, ¿no? Nosotros podemos tener el voltaje de fuente multiplicado por 0.6 o el 60% del voltaje de la fuente dividido entre el tau. Entonces, ese sería nuestro valor, ¿no? Un valor con el cual nosotros tendríamos que trabajar. Se puede determinar, pero generalmente ya en la hoja de características ya nos dan sus valores, ¿no?, sus valores. Pero entonces nosotros podríamos aprovechar, ¿no?, aprovechar para obtener los valores de resistencias estáticas de funcionamiento que va a presentar mi SCR, ¿no? Entonces aquí muestran algunas formas de protección, ¿no?, circuitos de protección para que no varíe la corriente, ¿no?, ramas RC como esta para proteger.
Por eso es que cuando nosotros vemos ya una rama RC, garantizamos el funcionamiento justamente de ese circuito que les mostraba, ¿no? Este, para que pueda trabajar. ¿Ok? Entonces, yo les pido por favor que le den una lectura a esas dos protecciones, ¿no? A esas dos protecciones que se tienen. Uno, contra la variación de la tensión en función al tiempo, y el otro, la variación de la corriente en función al tiempo, ¿no? Como es variación de corriente, está conectado en paralelo, ¿no? Y cuando tenemos tensiones, podemos conectarlo en serie, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a explicar acá. ¿Ok? Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta, duda o aclaración. ¿Todo claro? Bueno, entonces conmigo nos quedamos acá, por favor. Denle una leída a la lectura que les estoy dando y conmigo nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Nos vemos Edilson, David, Freddy, Kevin, Marco, Fernando, Nelson, Yerko, Juan Miguel, Michael, José Antonio, Huáscar.